Este video tratará sobre las propiedades de la función de utilidad. Primero empecemos definiendo la función de utilidad. La función de utilidad mide la satisfacción que va a obtener el consumidor por el consumo de bienes. Matemáticamente sería, si nosotros tenemos una función U, en donde el dominio viene representado por el espacio vectorial, es decir, por el espacio de consumo, el rango por los reales, todo esto podríamos definir de cierta manera. Si nosotros tenemos un conjunto de bienes, todos esos bienes nos van a generar un nivel dado de utilidad. Ahora, si nosotros tenemos dos cestas que pertenecen al conjunto de consumo S, entonces, si la utilidad de la cesta X es mayor o igual a la utilidad de la cesta Y, podemos concluir que la cesta X va a ser débilmente preferida a la cesta Y. De los axiomas anteriores que hicimos de la racionalidad y la regularidad, se puede concluir una cosa. Si todas las relaciones de preferencia son racionales, continuas y estrictamente monótonas, se puede representar a través de una función de utilidad que sea continua y estrictamente monótona. Veamos cómo es. A ver, veamos un ejemplo. Si nosotros tenemos una función de utilidad en la cual esta función depende de dos bienes, de x y y, vamos a ver aquí su gráfica, en la cual la utilidad es todo lo que está aquí, el domo. Pero como al hacer este video me doy cuenta que es un poco feo, por eso lo estoy haciendo con un programa digital, en la cual podemos ver aquí. El domo que está aquí, de rojo, es la función de utilidad, y en la cual estas rectas paralelas, estos planos paralelos, representan un nivel de utilidad determinado. Digamos, aquí, esta función de utilidad tiene un máximo, es decir, un punto de saturación en el nivel de 4, pero aquí el plano verde representa una utilidad 1, el plano azul de 2 y el plano celeste una función de utilidad de 4, es decir, el punto de saturación. Si nosotros hacemos estos cortes, nosotros vamos a poder encontrar curvas o figuras de esta manera, ¿ok? En donde el punto que está aquí es el punto de saturación. Es decir, mientras estas curvas de utilidad, se acerquen más al punto de saturación, el beneficio, la utilidad va a ser mayor que las que están más acá abajo. ¿Esto qué va a generar? Nos va a generar cuatro sectores, ¿ok? Cuatro sectores, en los cuales el primer sector y el tercer sector tienen pendiente negativa, y el segundo y el cuarto sector tienen pendiente positiva. En el primer sector podemos vernos que si aumentamos el consumo del bien X y aumentamos el consumo del bien Y, la utilidad siempre va a crecer. Por el contrario, en el sector 3 vemos, si nosotros aumentamos el consumo de X y aumentamos el consumo de Y, la utilidad siempre va a ser menor. Es decir, en el sector 3, los dos bienes, ya sea bien X y el bien Y, son males. Es decir, nosotros preferiríamos consumir menos de X y Y para tener una mejor utilidad. En el sector 2 y en el sector 4, como ya les dije, tiene pendiente positiva. Es decir, en este sector 2 aquí podemos ver que si nosotros nos encontramos en este punto, ¿cómo aumentaríamos la utilidad? Solamente consumiendo el bien X. Es decir, el bien Y en este sector 2 es un mal. Ahora, aquí, en el sector 4, si nosotros encontramos un punto aquí, para aumentar nuestra utilidad, tendríamos que dirigirnos para aquí, por la izquierda. Es decir, tendríamos que aumentar solo el consumo del bien Y. Es decir, el bien X sería un mal. Pero ahora, nosotros cuando estudiamos las curvas de indiferencia no encontramos una saturación. ¿Y por qué? Ese es por el axioma de no saturación que existe en los axiomas de regularidad. Si entonces se cumple el axioma de saturación, de no saturación, las curvas de indiferencia quedarían así. Es decir, mientras las curvas de indiferencia estén más al noroeste, van a ser más preferidas y nunca van a tener un límite, ya que no existe una saturación. Ahora tocaremos el tema de las propiedades de la función de utilidad. La primera propiedad dice que es monótona y estrictamente creciente. Esto se va a dar siempre y cuando la relación de preferencias sea estrictamente monótona. Nosotros vamos a considerar a la función de utilidad ordinal y no cardinal como la que creían que era Menger o Walras. ¿Por qué ordinal? Porque solamente nos va a interesar el orden de jerarquización entre las distintas funciones de utilidad, ya sea mayor o menor, y no nos va a interesar si una función de utilidad vale 10 o 20. ¿Okay? Es decir, si nosotros tenemos una función de utilidad que es ordinal,
va a poder aceptar transformaciones monótonas crecientes. ¿Qué es una transformación monótona creciente? Es decir, nosotros si tenemos una utilidad, podemos transformar esa utilidad a través de otra función, la cual cumpla que tiene que ser creciente. ¿Ok? A ver, veamos ejemplos. Si nosotros tenemos una función de utilidad que depende de dos bienes, x y y esta función viene representada por xy, una transformación monótona sería si nosotros a esta función x y le elevamos al cuadrado y la función ya transformada nos quedará aquí, que sería x al cuadrado por y al cuadrado. Otra transformación sería si primero a esta le elevamos al cubo y luego le multiplicamos por 3, es decir, la transformación o la función quedaría transformada por 3x al cubo por y al cubo. Ahora, otra propiedad. Dice que la función de utilidad es estrictamente cuasicóncava o cuasicóncava. Esto se va a cumplir siempre y cuando si la relación de preferencias es convexa. Si es convexa, la función de utilidad va a ser cuasicóncava. Pero si la relación de preferencias es estrictamente convexa, la función de utilidad va a ser estrictamente cuasicóncava. Ahora veamos matemáticamente cómo nosotros podríamos encontrar si una función es cuasicóncava o estrictamente cuasicóncava. A la función de utilidad le tenemos que definir que sea negativa, es decir, definida negativa. Cuando sea definida negativa, va a ser cuasicóncava. ¿Y cómo lo hacemos esto? Con los océanos orlados, de esta manera. ¿Ok? El primer océano orlado tiene que ser menor o igual a 0 y el segundo océano orlado mayor o igual a 0. Para que esto nos quede, para que sea estrictamente cuasicóncava, los signos de desigualdad tendríamos que cambiarlos por un signo de desigualdad estrictos, ya no los débiles, sino los estrictos. Pero como sabemos nosotros, por matemática, toda función cóncava va a ser cuasicóncava. Es decir, nosotros ya no necesitaríamos hacer este test. Si nosotros podemos hacer el test de concavidad a la función de utilidad, ya podríamos desprender que la función de utilidad va a ser cuasicóncava. ¿Y por qué se hace esto? Porque el test de concavidad es más fácil que el test de cuasiconcavidad. Pero ¿qué va a implicar esto de la cuasiconcavidad? Va a implicar una cosa sencilla, que que la unión de dos cestas, que si tenemos dos cestas, la cesta promedio de estas dos siempre va a ser preferida al extremo de al extremo de estas dos cestas que hemos tomado. Otra propiedad es que la función de utilidad es homogénea de grado n, es decir, si nosotros aumentamos el consumo del bien x y del bien y en una determinada proporción, la función última va a venir determinada o va a ser aumentada por esa proporción elevado al grado de homogeneidad, que para este caso va a ser n. Nosotros podemos hacerlo aplicando el teorema de Euler, el cual nos dice si tenemos una función y a esta función nosotros le agregamos o le aumentamos a cada variable por una determinada proporción, el teorema nos va a decir que si hacemos la sumatoria de esta variable multiplicado por la derivada parcial de cada uno de ellos, va a ser igual a un valor k por la función. Y este valor k va a ser el grado de homogeneidad. Si nosotros tenemos una función de utilidad x y y, aplicando el teorema de Euler, nos quedaría primero, sería la variable x por la derivada parcial de la función de utilidad respecto a x, más la variable y por la derivada parcial de la función de utilidad respecto a y, lo cual nos va a resultar un valor de n multiplicado por la función de utilidad, en donde ya se dijo que n es el grado de homogeneidad. Pero con unos ejemplos va a quedar un poco más claro esto. A ver, si tenemos una función de utilidad que es x por y, aplicando el teorema de Euler, nos quedaría x por la derivada parcial de esta función de utilidad, es decir, la derivada parcial de x, solamente nos quedaría y. Ahora, más la variable y por la derivada parcial respecto a y, que sería x. Al sumar estos dos nos quedaría 2xy, es decir, esta función va a ser homogénea de grado 2, porque el cociente es 2. Ahora, si nosotros tenemos esta función de utilidad x al cuadrado por y al cuadrado, aplicando el teorema de Euler sería la variable x por la derivada parcial respecto a x, que sería 2x por y al cuadrado. Ahora, más sería la variable y por la derivada parcial respecto a y, que sería 2y por x al cuadrado. Haciendo todo esto, nos quedaría que la suma de estos dos es igual a 4x al cuadrado y al cuadrado, en donde 4 es el cociente y eso nos indicaría el grado de homogeneidad.
Pero hay una forma más fácil de hallar el grado de homogeneidad. Lo único que nosotros tenemos que hacer es sumar a los exponentes. Si nosotros sumamos los exponentes, aquí x tiene un exponente 1 y y tiene un exponente 1, si sumamos los exponentes nos da el valor de 2. Ese valor de 2 es el grado de homogeneidad. Y ahora, en este caso, si sumamos los exponentes, nos daría el valor 4, que es el grado de homogeneidad. ¿Qué va a implicar esto que el grado de homogeneidad? Como se dijo anteriormente, el grado de homogeneidad no es determinado exactamente, sino que va a depender mucho de la función de utilidad, es decir, de la especificación de la función de utilidad. Si tenemos una función de utilidad que es elevado al cubo, los 2 elevado al cubo, su grado de homogeneidad va a ser 6 y nunca va a ser exacto, ¿ok? Sino que va a depender de la función de utilidad. Ahora, otra propiedad es que las funciones de utilidad sean homotéticas. ¿Cuándo se va a cumplir esto? A ver, si nosotros tenemos dos funciones de utilidad, aquí la utilidad 0 y la utilidad 1, y si la utilidad 0 es menor que la utilidad 1, una vez que nosotros agreguemos a estos consumos, a estos bienes, al bien X y al bien Y, una determinada proporción, va a quedar lo mismo, es decir, que la función de utilidad 1 va a ser mayor a la función de utilidad 0. En pocas palabras, como las funciones de utilidad son ordinales, por más que nosotros le aumentemos una determinada proporción al bien X y al bien Y, siempre van a seguir manteniendo sus preferencias. A ver, aquí podemos ver gráficamente. Si nosotros tenemos al inicio funciones de utilidades como las que están aquí, la función de utilidad 0 y la función de utilidad 1, podemos ver que la función de utilidad 1 es mayor que la función de utilidad 0. Pero si nosotros le agregamos o le aumentamos el consumo de este bien X y del bien Y en una determinada proporción, nuestras nuevas utilidades van a estar más arriba que las que estaban aquí abajo, y a cual, por la homoteticidad, vamos a poder desprender que la función siempre van a mantener el orden, es decir, la función de utilidad 1 va a ser mayor que la función de utilidad 0.